Ok, yo les voy a hablar de la fuerza eléctrica y la ley de Coulomb. La fuerza eléctrica es la fuerza de atracción o repulsión que ocurre entre dos o más cuerpos con carga eléctrica. Su regla de los signos. Cargas del mismo signo se repelen. Por ejemplo, más o menos menos. Cargas de signo contrario se atraen. Más menos se atraen. Ahora les hablaré de la ley de Coulomb. Establece que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. La fórmula es la siguiente. F es fuerza eléctrica, medida en newtons. K es igual a constante de Coulomb. Q1 y Q2 es magnitud de las cargas en coulombs. R es la distancia entre las cargas en metros. A continuación, el experimento. A continuación les mostraré el experimento del que voy a hablar el día de hoy. Se llama el globo electrizado. Se preguntarán, ¿qué está haciendo frotando ese globo? Bueno, pues de eso se trata el experimento. Nos frotamos un globo a nuestro cabello o a un producto de lana. A continuación, acercamos este globo a unos papeles ya anteriormente troceados, los ponemos sobre la mesa para poder observar el efecto. A continuación podemos ver que los papeles saltan, suben hacia el globo y se preguntarán, ¿por qué pasa esto? Bueno, esto pasa por la fuerza de atracción electrostática. Aquí podemos demostrar eso. Y de eso se trata el experimento del día de hoy. Campo eléctrico. 1. Concepto de campo eléctrico. Es una propiedad física del espacio modificada por la presencia de una carga eléctrica. Cualquier otra carga pequeña que se coloque dentro de esta región experimentará una fuerza eléctrica. 2. Línea de campo eléctrico. Son líneas imaginarias que representan la dirección del campo. Salen radialmente de las cargas positivas. Entran radialmente hacia las cargas negativas. Experimento. Ejemplo casero. Péndulo electrostático. Cuelga una pequeña esfera de papel aluminio fijada a un hilo de coser. Frota una regla de plástico con lana y acércala lentamente a la esfera sin tocarla. Luego, verás cómo la esfera se mueve hacia la regla aún a distancia, demostrando que ésta está dentro de su campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico, que es el que mide qué tan fuerte es el campo en un punto determinado del espacio, es una magnitud vectorial que tiene módulo, dirección y sentido. 2. Fórmulas para su cálculo. En función de la fuerza ejercida sobre una carga que prueba, en función de la carga generadora, la Q, y la distancia R. Unidades de medida, newton y voltios por metro. Experimento casero o ejemplo casero. De medición de alcance, que es el efecto de la distancia. Se utiliza una regla, se frota el experimento anterior, se acerca a pedacitos de papel picado y luego notarás que en menor distancia el campo eléctrico es más intenso y atrae los papeles con mayor rapidez y fuerza. Potencial eléctrico, concepto. El potencial eléctrico voltaje en un punto es el trabajo watts que se debe realizar por una unidad de carga de prueba. Q, para moverla desde el infinito o un punto de referencia sin campo hasta dicho punto, venciendo la fuerza eléctrica. A diferencia del campo eléctrico, el potencial es una magnitud escalar, solo tiene valor numérico y unidad, no dirección. Significado del signo: si la carga generadora es positiva, más Q, el potencial es positivo más voltaje. Si la carga generadora es negativa, menos Q, el potencial es negativo, menos voltaje. Experimento casero. Analogía de la altura y gravedad. Coloca una canica en la parte superior de una rampa. La masa de la canica tiene energía potencial gravitacional por estar levantada.
Del mismo modo, una carga en un punto de alto potencial eléctrico tiene una energía almacenada lista para realizar su trabajo al liberarse. Experimento número 5. Cálculo del potencial eléctrico con dos globos. Infla dos globos y frótalos con una prenda de lana o algodón. Al frotar, los globos adquieren carga eléctrica por fricción. Coloca una bolita de unicel o poliéstero sobre una mesa. Pon un globo a 20 centímetros de la bolita y otro a 10 centímetros. Aunque la bolita no toque los globos, cada globo crea un potencial eléctrico en el lugar donde está la bolita. Como el segundo globo está más cerca, a 10 centímetros, su aporte al potencial es mayor que el globo que está a 20 centímetros, porque el potencial aumenta cuando la distancia disminuye. El potencial total en la bolita se obtiene sumando los potenciales que producen los dos globos. Por eso se dice que el potencial de varias cargas es la suma de las contribuciones de cada una. En este experimento frotamos dos globos para cargarlo eléctricamente. Luego colocamos una bolita de unicel cerca de ellos a diferentes distancias. Cada globo produce un potencial eléctrico en la posición de la bolita. Como un globo está a 10 centímetros y el otro a 20 centímetros, el que está más cerca genera un potencial mayor. El potencial total en la bolita es la suma del potencial producido por ambos globos. Este experimento nos ayuda a entender que el potencial eléctrico depende de la carga y de la distancia, y que cuando hay varias cargas, sus potenciales se suman. Y de esta manera podemos ver cómo en este experimento lleva como por nombre cálculo del potencial eléctrico con dos globos, ya que se demuestra cómo la electricidad se adquiere de manera fácil y de manera sencilla. Diferencia de potencial eléctrico, voltaje. Concepto: la diferencia de potencial delta, también llamado voltaje o tensión eléctrica, es la diferencia de energía eléctrica por unidad de carga entre dos puntos A y B. Importancia: es la causa principal del flujo de corriente eléctrica. Los electrones siempre se mueven espontáneamente desde puntos de menor potencial hacia puntos de mayor potencial o de mayor a menor energía. Para representar la diferencia de potencial eléctrico, usaré el siguiente experimento, que lleva por nombre el flujo con dos vasos. Materiales: dos vasos, uno con agua y uno vacío, y un sorbete, pajilla, o simplemente puedo inclinar el vaso. Coloco un vaso lleno más arriba y el vacío más abajo. Al conectarlos o verter el agua, el líquido fluye solo del nivel alto al bajo. La explicación que tiene es que la diferencia de altura hace que el agua fluya. En electricidad, la diferencia de potencial, voltaje, es esa diferencia de nivel que hace que la corriente fluya en un circuito. La diferencia de potencia eléctrica sería el siguiente, en el cual ocuparé dos vasos de vidrio, una superficie de una mayor altura y un poco de agua. Voy a agarrar un vaso y lo voy a llenar un poco de agua. Y lo voy a poner a una superficie superior a la del otro vaso. En este caso, a los vasos ser de vidrio no puedo utilizar una pajilla, pero es lo mismo que yo lo haga simplemente inclinando un poco el vaso para que la mayor altura pase el agua al otro vaso. Esto hace que la diferencia de altura hace que fluya el agua. En electricidad, la diferencia de potencial o de voltaje es la diferencia de nivel que hace que la corriente fluya, y así lo podemos representar de manera sencilla y fácil de entender.